En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Es tan agradable, es tan bueno vernos cara a cara nuevamente. El apóstol Pablo se alegraba mucho cuando aquello sucedía, cuando se reencontraba nuevamente con sus amigos, con sus compañeros de batalla. La semana pasada el pastor Ángel había empezado con la predicación de Filipenses. Esta carta a la iglesia de Filipo. Y el pastor Ángel nos había enseñado cómo los filipenses tenían esa unidad, mantenían esa unidad de espíritu. Y mediante la oración de los unos por los otros, con ferviente amor y de todo corazón oraban por Pablo, que se encontraba preso. Él había iniciado esta predicación de Filipenses, llevándonos esta idea de que nosotros, como cristianos, debemos tener esa característica fundamental en que debemos estar siempre orando por nuestros amigos, por nuestros hermanos, no importando la situación en que nos encontremos. Eso es lo que hacía Pablo, es lo que hacían las iglesias que había levantado Pablo, el apóstol Pablo. Y a veces olvidamos este deber como cristianos, el orar los unos por los otros. Yo no sé, queridos hermanos, si ustedes se acuerdan de orar por los pastores de esta iglesia, por los misioneros de esta iglesia, por los líderes de esta iglesia. Porque cada uno de estos hombres, al igual que Pablo, necesitan de nuestras oraciones. Porque al igual que Pablo pasan atribulaciones, pasan necesidades, tienen conflictos, tienen problemas. Y esto es lo que quería enfatizar Pablo en el capítulo 1 que compartía el pastor Ángel. Que debemos estar siempre pendientes de la oración de los demás. En una reunión que tuvimos hace tiempo habíamos acordado que cada líder debe orar específicamente por cada miembro de su hogar, de su grupo de conexión. E igual en el consejo de pastores. Pero Pablo en este momento estaba en una cárcel, estaba detenido. Y desde esa prisión, él escribe una carta a los filipenses. Por eso esta mañana vamos a entender, y el título de la prédica es Prisioneros por Cristo. Prisioneros en Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre que estando en una prisión con su libertad totalmente coartada pueda escribir una carta de amor, una carta con gozo? Porque más adelante a esta carta la han denominado con
como la carta del gozo. Yo no sé usted, como una persona, si usted se puede imaginar como una persona que estando detenida con aflicciones, con problemas, puede escribir una carta que esté llena de gozo. ¿Quién es el que nos llena de gozo, queridos hermanos? ¿Quién nos lleva a ese gozo? Cristo Jesús nos lleva a ese gozo. Las circunstancias no deberían robarnos el gozo porque ellas no son la fuente de la misma. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Las circunstancias pueden ser total adversas a lo que nosotros queremos. Pero nosotros debemos entender que hemos tenido un llamado. Debemos entender que hemos sido predestinados, escogidos, separados. Usted puede entender eso, que usted ha sido escogido. ¿Por qué el Señor decidió escogerlo a usted y a mí? Es porque tiene algo valioso que dar. Tiene algo importante que hacer en esta vida. Que las circunstancias no sean esa fuente. Que Cristo sea esa fuente. Y con esta introducción quisiera empezar en el capítulo 1, en el verso 12 en adelante, que vamos a estar compartiendo esta mañana. Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Es mi deseo, queridos hermanos, que esta mañana y a lo largo de toda esta enseñanza de Filipenses podamos encontrar qué es lo que tenía Pablo que usted y yo no tenemos. ¿Qué hacía Pablo que tenía tanta fuerza para predicar el Evangelio? No importando 40 azotes menos 1, 39 azotes recibió. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Cuántos ha recibido usted? Muchas veces fue detenido, estuvo preso por predicar el Evangelio. Una hermana en el grupo de conexión me contaba que cierta vez la metieron presa, la detuvieron, estuvo en una cárcel. Pero no se preocupe, hermano, no mató a nadie. Fue por un accidente de tránsito. Y dice que cuando ella estuvo detenida, sintió que su mundo se terminaba, que Dios no estaba con ella. ¿Cómo Pablo no puede tener el mismo sentimiento? ¿Cómo Pablo puede experimentar gozo al escribir una carta? Porque él ha entendido cuál es su gozo. ¿Cuál debería ser nuestro gozo, queridos hermanos? Yo no sé, queridos amigos, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Cuál es tu situación en este tiempo? No sé cómo estás con tu esposa, con tu esposo. No sé cómo está la relación con tus hijos, con tus padres. No sé cómo está tu economía. No sé cómo está tu salud. A lo mejor está de la peor manera. Y déjenme decirles que la situación mía no es la mejor. Pero yo he entendido una sola cosa en mi vida. Mi propósito en esta vida, y no porque sea malo, no es hacer tesoros en esta tierra. Que si el Señor me los quiere dar, bendito sea el Señor.
Mi preocupación más grande es hacer tesoros en el cielo. Porque esos tendrán valor algún día. Porque cuando usted y yo nos vamos de este mundo, no se lleva ni el anillo de bodas que compró tan caro. Si la situación que yo estoy atravesando la pongo antes del propósito que Dios tiene conmigo, yo no estaría aquí. Yo no estaría sirviéndole a mi Señor. Porque yo no sirvo a hombres. Yo le sirvo a mi Señor. Pablo, en medio de esa prisión, escribe esta carta. Incluso él ha predicado a los mismos soldados romanos. La cárcel ha servido para que el evangelio se extienda ahí en medio de aquellos soldados que lo custodiaban. Ese es lo que quiere hacernos ver. Eso es lo que Pablo quiere hacernos ver a cada uno de nosotros. Que la situación en que estás atravesando en este tiempo, Dios ha permitido que estés ahí. ¿Para qué? Para que anuncies el evangelio de Cristo. Un día le dije a un hermano, le digo, pero nosotros, Pablo mismo dice, debemos ser imitadores de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Ah, no, pero es que es Pablo. Y antes que sea Pablo, ¿quién era? ¿Y quién era Saulo? Un hombre tan malo como usted y como yo. Porque si nos ponemos al nivel de Cristo es un estándar demasiado alto, ¿verdad? Porque vamos a decir, pero sé imitador de Cristo. No, pero es que Él es Dios. Entonces te pongo la otra. Sed imitadores de Pablo. Pablo era tan normal como tú o como yo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene Pablo que no tengamos nosotros? ¿Qué sabe? ¿Qué conoce Pablo que usted y yo no conocemos? Porque tienes 1, 2, 3, 5, 10 cosas buenas, pero una te sale mal y ya no quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tú planeas tus mejores vacaciones. El verano, nos vamos de vacaciones con mi familia, todo reservado, hotel 5 estrellas, vista al mar, la playa, la piscina. Pero llegas allá y empieza una tormenta. Y bastó solo que no salga el sol para que tú entres en una depresión, en una amargura, en una tristeza. Pero se te olvida que el sol, que la lluvia, ¿de dónde vienen? Porque Dios lo permite. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que a ti te mueve para predicar el evangelio? Las circunstancias, queridos hermanos, llévense esto en su corazón esta mañana. Las circunstancias no deberían robarnos el gozo, porque ellas no son la fuente. La enfermedad no es la fuente. La mala economía no es la fuente. El dinero no es la fuente. La fuente es Cristo. Cristo es la fuente de mi gozo. Yo les decía en el servicio anterior, el lugar preferido mío, ¿saben cuál es? Mi lugar preferido, donde yo me siento de lo mejor, es aquí en este lugar. Poderme saludar con cada uno de ustedes, poderme ver con cada uno de ustedes, este es mi lugar favorito. Poder hablar con cada uno de ustedes, ese es mi deleite. Poder animar a alguien, ese es mi deleite. Poderle decir, confía en Dios, cree en Dios. Él te va a librar de cada una de tus aflicciones. Aún estando ahí, privado de su libertad,
Pablo no miraba su circunstancia, él miraba que tiene una iglesia, que tiene una obra por continuar. Y les escribía una carta de ánimo a sus hermanos. Los animaba, que no importa mi situación, miren en la situación que estoy, igual yo sigo predicando el Evangelio. Pero nosotros, ¿cómo somos? Mi situación está mal con mi esposa, no, yo ya no voy a la iglesia. Está lloviendo, yo ya no quiero ir. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol. Verso 15. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cómo Pablo tiene un entendimiento tan claro? Por eso les decía, ¿qué tiene este hombre que a usted y que a mí me falta? ¿Qué tiene este hombre que dice que a la verdad unos predica por envidia y por contienda, por intereses propios? Y ustedes mismos son testigos de aquello. ¿Cuántos de ustedes conocen que algunos predican su palabra por intereses propios? Pero a Pablo no le interesaba tanto esto. Pablo estaba mirando más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. Pablo estaba mirando que a pesar de todo esto, Cristo es anunciado. Y mientras Cristo sea anunciado, ese es el énfasis. Eso es lo importante. Los demás, el Señor nos tomará cuentas a cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí para anunciar su Evangelio, para predicar su Evangelio. No importa, dice, que lo anuncien por contención. No importa que no sean sinceros. Pero hay otros, dice. En el 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los que predicamos la palabra de Dios. Aquí esta mañana el importante no es el que predica. No, hermano. El que predica no es importante. Aquí el importante es la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? ¿Sabe qué dice? Debería grabarse, querido amigo, querido hermano, ese versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para corregir, para instruir. ¿En qué? A como yo quiero, a mi forma, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso nos capacita la palabra de Dios. Eso ha hecho en mi vida y debe hacer en su vida. Capacitarte para buenas obras. Debe enseñarte, debe corregirte, debe instruirte. Eso hace la palabra de Dios. El día en que entendamos que esa cruz tuvo un precio demasiado alto e inmerecido, o acuérdese de su tiempo, cómo era y quién era, y en verdad merece que Cristo muera por usted o por mí. Merecemos eso. Es el profundo amor, ese amor ágape que tiene Dios hacia nosotros.
que decidió enviar a su Hijo para que sufra, para que sea humillado, para que sea maltratado. A veces yo no estoy de acuerdo cuando las personas dicen, es que la vida cristiana es dura. ¿En serio? Wow, la vida cristiana es dura. La vida cristiana no es dura. La vida cristiana debe ser algo que nosotros debemos anhelar, debemos ver como lo mejor que tenemos, porque nos ha hecho mejores seres humanos. La carne es la que es difícil de dejar. Verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. He aquí nos lleva a lo que se compartía la semana anterior. Que por vuestra oración y porque Jesucristo mismo está enviando su Santo Espíritu, Él creía que iba a poder ser libre. Por la oración, por las rogativas que estaba haciendo su pueblo. Por esa oración ferviente, con amor. Y por eso les decía, aquí tenemos, dice que debemos orar por nuestros pastores, por nuestros obispos, por nuestros diáconos, por nuestros líderes, por nuestros misioneros. Aquí tenemos misioneros en nuestra iglesia. ¿Se ha acordado alguna vez orar por los misioneros que tenemos aquí en esta iglesia? Ellos dejando toda comodidad, dejando familia, dejando su cultura que quizás les gusta mucho, vinieron a aprender otro idioma, otra cultura, dejando a su familia. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un llamado, porque quieren que el evangelio siga extendiéndose. Esto es un motivo para que nosotros también seamos llevados a aquello. Debemos ser motivados. Donde quiera que podamos predicar el evangelio, podamos ir y hablar de Jesucristo. Mi compañero de trabajo está pasando una situación difícil. Es el momento preciso para hablarle de Cristo. Mi pariente está pasando algo o tengo la oportunidad de hablar con él. Le hablo de Jesucristo. Aquí se nos viene un versículo que en verdad ha movido todo mi ser. Qué interesante que es y qué verdad que es tan real, que cuando usted prepara una prédica, la prédica no es ni siquiera primero para la audiencia, para ustedes, la prédica es para uno mismo. Dios le habla tan claro a uno mientras prepara algo que dice, esto es para mí. Dios me está hablando a mí. Verso 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Serios, hermanos? ¿En serio? Para mí el vivir es Cristo. Mira tu corazón y date cuenta si para ti el vivir es Cristo. Porque muchas veces hemos dicho, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía muy claro esto. Para mí el vivir es Cristo.
Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para ellos empeñarse en los valores mundanos: dinero, popularidad, poder, placer, prestigio. Para Pablo, sin embargo, la vida significa desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. Cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo entendía muy claramente que las aflicciones que él tenía eran porque estaba en su cuerpo, porque estaba aquí en la tierra. Pero cuando él iba a ir a la presencia del Señor, era ganancia, porque iba a tener esa paz y de verlo cara a cara al Señor y tener esa tranquilidad de que ya nada me preocupa, ni la popularidad que tengas, ni la economía que tengas, eso de nada te servirá. Te servirá de la manera que has seguido a Cristo, de la forma como has seguido a Cristo. En Filipenses 4:13, Pablo también dice, y muchos lo hemos dicho: ¿cómo estás, Eduardito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De victoria en victoria. ¿Serio? ¿Por qué decía Pablo esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estaba pasando la mejor comodidad, porque tenía el mejor carro del año. Y no, nada de eso está mal, hermanos, no malentiendan. O porque vivía en la mansión, una mansión mejor que la de Daniel Noboa. No, hermanos. Y no está mal tener eso. Si alguien tiene eso aquí, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces yo sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque he aprendido a contentarme en lo poco, en lo bastante, en la enfermedad, en la salud, en la economía. La circunstancia no es quien debería robarme mi gozo. La circunstancia que estoy atravesando no debería robarme el gozo. Aquí mismo tenemos una pareja de líderes que está pasando una enfermedad terrible. Y yo lo admiro a este hombre porque lo miro y digo, qué fortaleza de aquel hombre. Él debería estar en su casa preocupado por generar recursos porque su esposa necesita curarse. No, pero él sigue ahí. Él sigue metiendo su hombro, sigue dando su parte. Porque tiene un llamado. Y ese llamado es el que debe permanecer en tu vida. Para predicar el Evangelio. Para hablar de Cristo. Y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi circunstancia no es mi gozo. Cristo es mi gozo. No se lleve todos los versículos que he leído esta mañana. Llévese Filipenses 4, 11 y 13. Y con eso usted tendrá bastante por esta semana. Cuando en su grupo de conexión le pregunten algo, usted diga,
usted pueda aportar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y al mismo tiempo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí hay algo que Pablo nos invita. Pablo animó a los creyentes a estar unidos, a estar firmes en un mismo espíritu. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios no quiere hermanos resentidos, Dios no quiere hermanos que no se saludan. Hoy pasó por mi lado y no me saludó el hermano. Y ya me enojé. Pablo nos hace la invitación a que permanezcamos unidos, unánimes, en un solo espíritu, para poder juntos combatir la fe. Y en nada, dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Hermano, no permita que usted sea intimidado porque a su lado se sentó una persona súper preparada, que ha seguido maestrías hasta en el otro continente y hasta en el otro mundo capaz, y que se las sabe todas de todas. Y yo, como apenas terminé el colegio, yo me voy a sentir intimidado de no hablarle la palabra de Dios, de no hacerle conocer el Evangelio. Que nada te intimide. Ninguna situación te intimide de hablar de Dios. Que nada te intimide proclamar el Evangelio de Cristo. Quisiera ir terminando con el 29 y el 30. Señor. 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, ojo, sino también que padezcas por Él. ¿Qué dice Pablo? Porque a nosotros se nos es concedido a causa de Cristo, dice, a causa de Cristo. No solo que creamos en Él, sino que ¿qué? Que padezcamos juntos por Él. Porque si tú crees que lo que estás pasando, lo que estás atravesando, es porque Satanás vino a tu vida a interferir. ¿Qué dijo Job? El Señor dio y Satanás quitó. ¿No? ¿No dijo así? Ah, ya. El Señor dio y el Señor quitó. No le echó la culpa al diablo. ¿Qué dijo Noemí cuando regresaba de los campos de Moab? Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos, se habían muerto. Quedó viuda, sola, en tierra extranjera, en un campo moabita. Y cuando regresó a su pueblo, ¿qué dijo? El Todopoderoso me ha afligido. Entonces dijo, Satanás vino a la vida
y interfirió en mi economía, interfirió en mis hijos y ahora mira cómo estoy. No dijo eso. Lo que te sucede en la vida es porque Dios está permitiendo. En medio de la enfermedad Dios está ahí. En medio de la necesidad Dios está presente. En medio del dolor, en medio de la depresión que estás pasando, ahí está Dios. ¿Sientes que tu esposa, que tu esposo no te valora? No, Dios está ahí presente valorándote. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creas, sino también que padezcas por Él. 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Qué hemos estado viendo esta mañana? Lo que le sucedía a Pablo. Pablo estaba en la mejor mansión, en la mejor comodidad, con una laptop, acá apoyándose con un diccionario bíblico, acá con una Reina Valera, con una NBI, con una nueva traducción. ¿Cuál era la comodidad de Pablo? Eso. Unos cepos, unos grilletes. Esa era la comodidad de Pablo. Teniendo el mismo conflicto, dice, que has visto en mí. Aún él siendo azotado, 39 azotes. Y aún así, hace más de miles de años que han pasado. Y este hombre nos sigue inspirando. A mí me ha inspirado de una manera sobrenatural el apóstol Pablo. Y cuando él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, yo sí quiero ser imitador de Pablo. Porque si usted ve la película Pablo, apóstol de Cristo, usted en verdad se queda pensando, qué hombre determinado. Qué hombre para tener ese llamado. No importa que me metan preso, no me interesa, yo predico el evangelio. No importa que me azoten, yo predico el evangelio. ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo está tu mes? ¿Cómo están tus días, Carlos? ¿Cómo está tu salud? Ahí te quiere Dios, tal como estás. Con todos los problemas que tienes, ahí te quiere Dios. Se vienen las brigadas médicas. No, es que hermano, usted sabe que mi horario es inmovible, que no tengo tiempo ni para mí, peor para ir a servir a otro. No. Ese es el reflejo de nuestra creencia, de nuestra fe. Dice que debemos ponernos las cargas los unos por los otros, que debemos orar los unos por los otros. Y ese es el momento preciso para donde se puede hablar, que mediante una atención médica podamos hablarle a cientos y a cientos de personas que conozcan a Cristo. Cada año que ha venido esto, se le ha compartido el evangelio gracias al esfuerzo y voluntad de algunos hermanos que han servido. Evangelizando, haciendo conocer a Cristo. Porque ese es el primer llamado. Porque usted antes de irse a hacerse atender, necesita pasar primero por la fila de evangelización. Que conozca a Cristo, que Él es la fuente de su salud antes que el médico. Y no porque el médico no pueda curarlo. Porque Dios puso también los médicos para sanarlos. Pero también quiere primero que entiendas que Cristo puede sanarte también. Querido hermano, si crees que la situación que estás atravesando no da para este tiempo, para yo seguir a Cristo, para predicar a Cristo,
déjame decirte que estás equivocado. Haz tus tesoros en el cielo y no en la tierra. Pongámonos de pie, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Mira en tu corazón esta mañana. Ahí donde tú estás. Mira tu corazón y dile a Dios, en verdad, Señor, estoy haciendo tu obra. Señor, gracias por el llamado, por esa predestinación, por ese amor que has tenido hacia mí inmerecido y me has permitido conocer tu palabra, tu verdad. Y en respuesta a esto, Señor, no importa mi situación, y tú conoces tu situación, no importa mi situación, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a proclamar tu evangelio. Porque las circunstancias no son la fuente de mi gozo. Mi gozo es Cristo Jesús. Y desde ahí yo puedo entender, amado Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.